Ahí va, ahí sí. Bueno, entonces, perdón. A ver. Ahí está. Bueno, ahí está. Hablábamos entonces de la preservación desde los genes hasta los organismos y los ecosistemas. Y también hay otra forma de preservación, que es una forma, digamos, artificial, y es la que generamos nosotros, ¿no? Como especie, nosotros los humanos, en función de los requerimientos nuestros, ¿no es cierto? Que son específicos en cuanto a las variedades que nosotros determinamos como de interés productivo. Así es como desde que el hombre, digamos, como especie se asentó en los valles de los ríos y decidió que era más fácil domesticar animales y cultivar algunas especies que consumía que andar por los ambientes recolectando, ¿no? o cazando. De ahí ese desarrollo hasta nuestra sociedad y nuestra economía. Bueno, nosotros hacemos una selección no natural, que tiene que ver con esto, ¿no? Con las especies que nosotros consumimos. Entonces, determinados cereales, en cuanto a las variedades vegetales, u otras variedades de hortalizas o de frutos que consumimos, son aquellos sobre los que ponemos, digamos, cierta preservación, ¿no es cierto?, en función de mantener la población de esas especies, ¿no? Ya sea de vacas, de porcinos, de otros animales de consumo, y lo mismo pasa, y digamos un extremo como ejemplo es, por ejemplo, un cultivo como la soja, que como tiene una aceptación muy grande en el mercado, es decir, es como se conoce, un commodity, digamos, son estos productos que tienen un gran ingreso, una gran demanda en el mercado, tiene una gran representación esa especie, esa variedad en el mundo, ¿no? En nuestro país en particular, incluso, ¿no? Entonces hay una selección que es no natural también, que tiende a preservar, pero de una forma selectiva, ¿no? También algunas especies en particular, ¿no? Bueno, y volviendo a los servicios que proveen los ecosistemas, bueno, los ecosistemas sostienen, digamos, todos los sistemas productivos de los cuales nos proveemos, ¿no? En términos generales, lo que acabamos de mencionar, nuestros insumos en términos generales. Y no solo insumos básicos como alimentos, sino algunos derivados de
de los recursos naturales como son los medicamentos, ¿no? Prácticamente todos los medicamentos encuentran sus principios activos originales en, en algunas moléculas presentes en algunas especies, ¿no es cierto? Sobre todo de vegetales. Bueno, y cuando hablábamos de la diversidad de organismos, nos referíamos, ¿no? Habíamos hablado de la diversidad de genes, de cómo, digamos, esos genes se expresan en una inmensa variedad, ¿sí? Ese genotipo se expresa en una inmensa variedad de fenotipos, ¿no? O de diversidades de formas de organismos vivos, ¿no? Entonces esto nos dice que la diversidad de organismos es, de alguna manera, representa la forma más obvia, digamos, de biodiversidad, ¿no? Porque la comparación morfológica de las muy variadas formas de vida nos dan una idea directa de del gran abanico, de este gran espectro de biodiversidad. Bueno, y como hemos visto ya cuando hablamos de la clasificación de los organismos vivos, esta gran diversidad de organismos la podemos ubicar en distintos escalones según su similitud, digamos, ¿no? Y esos escalones están dados por estos taxones, ¿no? Que van desde un taxón que los agrupa en una forma muy, muy íntima, como es la especie, ¿sí? Donde solo encontramos individuos de la misma especie que pueden, digamos, reproducirse entre sí, hasta el taxón superior, que es el del reino, donde tenemos, en el caso del reino animal, a todos los animales, ¿no? Es decir, agrupa organismos de una diversidad muy amplia, ¿no? Que puede ir desde una vaquita de San Antonio a un hipopótamo, digamos, y engloba a prácticamente toda la diversidad del reino animal, ¿no? Y bueno, para darnos una idea de algunas pautas en cuanto a la diversidad, se estima que existen, bueno, aquí dice 10 millones de especies, hay otras escuelas, digamos, que hablan de más especies, ¿no? Y esto es producto de una evolución que va desde hace 3.800 millones de años, ¿no? Desde las primeras formas de aparición de las primeras formas de vida. Y fíjense que solo una parte de esos millones de especies han sido descritas, como decíamos. Es decir, la mayoría de las especies aún se encuentran sin haber sido clasificadas, muchas de ellas sin haber sido ni siquiera descubiertas, muchas de ellas, probablemente. Y muchas especies desaparecen sin siquiera, como decíamos, haber sido descritas o clasificadas, ¿no? Es decir, sin formar parte de las descripciones taxonómicas actuales. Y muchas de las especies conocidas se encuentran en riesgo de extinción, en distintos grados de riesgo de extinción, en distintos ambientes, ¿sí? Es decir, tenemos esa perspectiva, ¿no? Es decir, de los millones de especies que digamos, especula o se puede extrapolar que existen, porque a ciencia cierta no se puede establecer
solo se conoce un pequeño porcentaje, y de ese porcentaje, dentro de ese escenario, hay una gran cantidad de especies en peligro de extinción, ¿no? En distintos grados de peligro de extinción. Y fíjense que es interesante ver, porque cuando uno habla de extinción, piensa en tiempos remotos, pero la extinción de las especies es un proceso que acompaña al proceso evolutivo de las especies también, y es un proceso que está en marcha, siempre está en marcha, es decir, hoy también está en marcha el proceso de extinción a mayor plazo, o sea, a más largo plazo o a menor plazo, de las especies, de distintas especies, ¿no? Que componemos hoy la biodiversidad actual. Y cuando les decía que uno piensa en extinción y piensa en tiempos pasados, no, la extinción, hay especies que se han extinguido recientemente. Es más, hay algunas filmaciones que son filmaciones primitivas digamos, en tecnología vieja, en película vieja, de las últimas apariciones de algunos animales que ya se consideran extintos, pero cuyos últimos ejemplares se avistaron hace unas decenas de años. Es decir, como les digo, el proceso de extinción es un proceso que está vigente, que es un proceso que acompaña el proceso de evolución de las especies, ¿no? Bueno, y digamos, como vamos a ver, la diversidad sobre la Tierra no es continua, es decir, no es homogénea. Y cuando hemos hablado de los distintos biomas, hemos visto que hay muy distintas densidades de, digamos, de ocupación de hábitat, ¿no? Y de abundancia de especies. Ahora cuando veamos comunidades vamos a ver de qué depende, qué factores depende eso. Pero la biodiversidad se distribuye en forma heterogénea, no homogénea, ¿sí? En el planeta. Y en las selvas tropicales, en las selvas, es donde se encuentra concentrada la mayor biodiversidad de especies, ¿no? Es decir, como vamos a ver, donde hay mayor abundancia en términos generales de especies, esto es hacia el número de individuos por especie, y también mayor número de especies, ¿sí? Es decir, es en los trópicos, como habíamos hablado antes, donde se concentran la mayor densidad y variedad de especies. Bueno, y luego tenemos alguna cifra acá de los alertas sobre los índices de extinción, ¿no? Para los próximos años. Que son números que varían según las distintas escuelas y según distintos ecólogos, digamos, pero lo cierto es que la tasa de extinción de especies ha ido acelerando en forma vertiginosa, digamos, en el último siglo, o un poco más. Bueno, y acá vemos un poco cómo se reparten las especies, es decir, de qué manera se da la abundancia, digamos, la mayor abundancia en cuanto a cierta clasificación dentro de las especies. Lo que vemos es que el mayor número de especies está dado por invertebrados, ¿sí? Invertebrados, ustedes saben, son aquellos organismos que no tienen una espina dorsal, ni primitiva ni compleja como la nuestra, ¿sí? Esto involucra sobre todo
a muchos insectos que forman una base muy importante de la biodiversidad en la Tierra. Hay una gran cantidad de especies de invertebrados, dentro de ellos una gran cantidad de insectos que forman un gran número, mayoritariamente, de la diversidad de especies en la Tierra. Fíjense los virus, siendo que cuando hablamos de virus no podemos hablar de organismos vivos, pero bueno, ahí se encuentran, ¿no? En esa cuestión entre la vida y la no vida. Lo cierto es que indudablemente tienen un protagonismo entre los organismos vivos, eso es innegable, ¿no? A partir del COVID se nos hace muy, muy claro. Y esto habla de la cantidad de distintas especies conocidas de virus. Luego tenemos lo mismo referido a bacterias. Bueno, está un poco desmedido el tamaño de una tajada y de otra. Luego de hongos, de algas, de plantas y de vertebrados, ¿sí? Esto nos da una idea, si nosotros tomáramos, digamos, una foto de la composición de todo lo que está vivo hoy sobre la Tierra y viéramos qué cantidad de especies de cada cosa compone esa diversidad, bueno, está repartido aproximadamente de esta manera, ¿no? Es importante ver que los invertebrados, como les digo, considerando sobre todo los insectos, forman parte mayoritaria de la diversidad, ¿no? Bueno, y acá lo vemos un poco, también un poco lo que veíamos antes, repartido en un diagrama de barras, ¿no? Que no tiene mayor importancia, pero es para tener una idea dentro de la diversidad. Cuando hablamos de biodiversidad, ¿de qué hablamos? ¿No? Hablamos de la distribución de los organismos vivos en los ambientes, la complejidad de esos ambientes, es decir, esos ambientes en sí forman parte de la biodiversidad y, por supuesto, la diversidad de los organismos que lo componen, ¿no? Que se hace obvia, digamos, a nuestra vista en cuanto a diferencias externas morfológicas, ¿no es cierto?, en principio, entre distintos organismos. Bueno, y tomando aquí la diversidad ecológica, volviendo un poquito a esto que hablábamos, que hace a los ecosistemas, ¿no es cierto?, es el nivel más alto, ¿sí? Y tal vez el que, cuando hablamos de biodiversidad, es aquel en el que, digamos, conceptualmente más lejano. Pero todos los procesos físicos, físico-químicos, biológicos, y de relación entre especies y de especies entre ambientes, forman parte de la diversidad ecológica, es decir, forman parte de los ecosistemas, las regiones. Podemos hablar, como habíamos hablado antes, de términos que según la escala describen en un punto lo mismo, ¿no? Que son hábitats, ecosistemas, biomas, ¿no? Regiones, biomas, ¿no es cierto? Es decir, o si vamos a lo más chico, dentro de los hábitats, los nichos ecológicos de los que habíamos hablado, ¿no? Todos estos términos se refieren en distinta escala a los ambientes y las interacciones de esos ambientes con los organismos y los procesos que los acompañan. Bueno, y la diversidad ecológica dentro de los ecosistemas, digamos, involucra también, como decíamos recién, a distintos procesos, ¿no? Que tienen que ver con los procesos de
regeneración de ciclos de los elementos, como los ciclos del agua, o los ciclos de otros elementos que vamos a ver más adelante en detalle. Y la preservación de esto, ¿no? De algunas relaciones, digamos, entre especies e intraespecies que hacen a la preservación de los ecosistemas. Bueno. Bueno, esto es algo que vamos a ver después porque está medio descolgado acá. Lo que vamos a ver acá como servicios como síntesis de los servicios que proporciona la biodiversidad, ¿sí? Cuando hablamos de la preservación de la biodiversidad debemos imaginarnos un planeta, es decir, un ecosistema global empobrecido, ¿no? Con mucha menos oferta de la diversidad actual, ¿no? Que nos provee de qué cosa? De la alimentación, ¿no? ¿En base a qué? A la agricultura, como decíamos, la ganadería y la pesca, que se sostienen en función de que se sostienen los ecosistemas naturales y los ecosistemas manejados por el hombre, ¿no es cierto? Pero básicamente estos beneficios o servicios que dan los ecosistemas se sostienen en función de mantener la biodiversidad. Por eso el desarrollo debe ser un desarrollo sostenido, ¿no? Resulta evidente que es necesario un manejo de desarrollo de los sistemas productivos, ¿no? Para proveernos. Pero también resulta obvio que ese desarrollo tiene que ser sostenido, es decir, que es necesario conservar los suelos, conservar el ambiente en términos generales para preservar la posibilidad de sostén, ¿no? De esos sistemas agroecológicos o de pesca, en el caso de los sistemas hídricos. Luego otros servicios provistos por los ecosistemas son, por ejemplo, las sustancias activas que, como habíamos dicho, forman parte de gran parte de nuestros medicamentos y de otros elementos que utilizamos no en forma directa para la alimentación, pero sí como insumos básicos de vida, ¿no? Como son también los artículos domésticos, ¿no? Muebles, papel y otros derivados de las especies, de distintas especies. Los combustibles fósiles, que finalmente son un resultado de procesos de una fermentación muy particular de materia orgánica derivada de organismos vivos de otros tiempos, ¿sí? Y los combustibles actuales, ¿no? Que son combustibles que obtenemos de forma directa, como el carbón, la madera, y como decíamos, el gas también como combustible fósil. Otros beneficios o servicios dados por los ecosistemas son los paisajes, la recreación, el turismo, los ambientes, ¿no? El agua, los ambientes que nos proporcionan esto, ¿no? Recreación y fuentes naturales, ¿no? Luego la modulación del clima, ¿no? Es decir, el mantenimiento de los distintos ecosistemas
la preservación de la estructura mínima de los ecosistemas preserva también la modulación de los climas. Es decir, la pérdida en biodiversidad no solo hace perder organismos o formas de organismos, sino que la pérdida de algunos ecosistemas, como pueden ser ecosistemas de selva o de bosque, u otros ecosistemas, determinan también la pérdida de la regulación de la humedad del entorno, de la retención del agua en los suelos, es decir, la preservación de la biodiversidad, esto es la preservación de las distintas especies manteniendo la estructura de los ecosistemas, preserva también el clima, finalmente, porque la pérdida de los ecosistemas, de los sistemas biológicos, determina finalmente los cambios drásticos en los climas, que van escalando rápidamente, como la desertización, que puede verse después de los desmontes en distintos lugares, la salinización u otros problemas que acompañan la pérdida de la diversidad original de los ecosistemas. Luego otras formas de biodiversidad, como habíamos dicho, son aquellas derivadas de nuestra cultura, ¿no? Y si hablamos de nuestra especie, de las distintas culturas, ¿no? Que todavía existen con distintas cosmogonías, con distintas formas incluso originales de adaptación al ambiente y de relación con el ambiente. Entonces, esto también está acompañado con valores de paisaje, valores estéticos, ¿sí? Valores culturales y sociales, que también son parte de la diversidad o lo que ofrece la biodiversidad. Y luego también la diversidad nos da los mismos elementos para su mismo estudio, ¿sí? Es decir, para seguir investigando en función de el análisis de las especies a las que podemos acceder y de los procesos y de los procesos biológicos y naturales, son base, esa misma diversidad es base de la investigación para seguir avanzando en el conocimiento de la biodiversidad. Bueno, y vamos a ir terminando con esto. Profe, un ejemplo sería lo que hace el INTA, ¿no? Que están incursionando en la agrotecnología para generar biodiversidad, inclusive en el ganado, intercalan a veces especies arbóreas y de esa manera, bueno, van logrando como Claro. Sí, o mismo las propuestas que hacen, sí, de sembrados donde hay diferentes especies y se va manteniendo como un equilibrio natural también de las plagas. Exactamente, exacto, sí. Esos programas del INTA, que tiene muchos programas muy interesantes, tienden a dos cosas, ¿no? Uno, que el INTA tiene unos programas muy interesantes que tienden a la preservación de la biodiversidad genética, esto que hablábamos de las variedades que no son tan conocidas o que no son incentivadas por el mercado, pero que existen y que corren en última instancia el riesgo de perderse, ¿no? Y otras líneas de trabajo del INTA tienen que ver con la adaptación de distintas variedades de especies, incluso de cruzas o de formas artificiales, digamos, adaptadas en búsqueda de la adaptación al ambiente y de un mayor rendimiento y de resistencia a las plagas, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, esos son dos tipos de programas que sí, que son
que son parte del desarrollo del INTA también, ¿no? Sí, lo que pasa es que uno a veces se contrapone con el otro, ¿no? Muchas veces esto de... Claro, pero en realidad lo importante es que preservar, pero innegablemente en algunos ambientes, por ejemplo, en algunos ambientes de litorales, ¿no es cierto?, del norte de nuestro país, por ejemplo, algunas especies de vacunas, digamos, se adaptan y por ahí son algunas cruzas resistentes y otras no, ¿no es cierto? Es decir, de la misma forma, por ahí algunas variedades se adaptan mejor a algunas condiciones de suelo, mejor que otras, ¿no? Digamos que no tiene nada de malo, digamos, eso en sí, ¿no? Lo malo sería que en función de favorecer el desarrollo de determinada variedad se perdieran las otras, ¿no? Por ejemplo, la planta de trigo que existe hoy, que es de consumo universal, digamos, en los lugares donde se produce y demás, no tiene mucho que ver con la variedad original de la planta del trigo. Pero esta planta de trigo es una planta que tiene una espiga mucho más grande, que produce mucho más que la planta, digamos, original, ¿no? Que era una planta, no necesariamente una variedad con valor de mercado, por decir así, por valor de consumo. Bueno, y hablando por ejemplo, de las medicinas, por ejemplo, algo tan básico como la aspirina tiene un origen en las plantas, ¿no? Ustedes saben que la aspirina es ácido acetil salicílico, ¿no? Científicamente esa es la denominación. Y lo de salicílico viene, como ven acá, del nombre científico del sauce, Salix, porque el ácido salicílico se obtuvo originalmente de la corteza del sauce, ¿no? Luego Bayer comenzó a sintetizarla, la empresa Bayer alemana, pero hace más de un siglo, se puso a sintetizar esto que se obtuvo originalmente del sauce. Esto tan, digamos, común hoy para nosotros que es una aspirina, ¿no? Tiene origen, por nombrar alguna cuestión muy, muy conocida con origen en una especie conocida. Bueno, ¿y qué puede hacer peligrar a la diversidad? Bueno, el aumento, digamos, como decíamos, de determinadas variedades en particular, entonces el abandono de determinadas especies y el foco en unas pocas, ¿no? El incumplimiento de las pautas ambientales mínimas que se están estableciendo, que están establecidas, ¿no? En relación al cambio climático y a las cuestiones que están siendo evidentes en el mundo. Falta de control sobre la sobreexplotación, ¿no? De ambientes o de ecosistemas. Como decíamos, la sobreexplotación o la explotación indebida de los ecosistemas puede determinar el empobrecimiento de esos ecosistemas. Es decir, puede no garantizar la consecución de los ecosistemas sosteniéndose como ecosistemas productivos, ¿no? Y esto, la incapacidad para aplicar valores económicos al resto de la diversidad, deberíamos decir, biológica, ¿no? Es decir, esto de no diversificar, ¿no? O de no buscar de alguna forma
incorporar valor económico al mantenimiento de una u otra forma de la diversidad, ¿no? En vez de focalizar en ecosistemas empobrecidos, digamos, ¿no? O de baja diversidad. Bueno, y en cuanto a crisis de biodiversidad, debemos hablar algo que nos sucede acá con nuestros desmontes, la destrucción de bosques naturales, y algo que va de la mano de eso, que es la explotación o sobreexplotación agrícola ganadera. También la introducción de especies exóticas es algo que puede determinar un riesgo para la biodiversidad, por competencia por las especies autóctonas, o incluso por el reemplazo de especies autóctonas. La construcción de grandes obras a veces, ¿por qué? Por la necesidad de despejar grandes áreas o de realizar estas obras, determinar grandes cambios que pueden incluso determinar barreras biológicas entre ambientes, ya sean carreteras, autopistas, rutas o grandes obras de otro hidroeléctricas o de otro con otra función, pero que puedan determinar una disrupción importante en un ambiente o una separación entre ambientes, ¿no? Bueno, y acá vemos, vemos algunos puntos críticos en cuanto a la biodiversidad, ¿no? Sobre todo los puntos críticos se encuentran en las áreas de selvas y de bosques, sobre todo de selvas y de bosques tropicales. Profe, perdón, una consulta, ¿nos volvemos a conectar? ¿Se va a volver a cortar?